Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros esta mañana al profesor Elanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación. Don Elanio, buenos días. Buenos días, don Fred. Bienvenido, profesor. Buenos días, profesor. Bueno, profesor, vamos a hablar de política y vamos a hablar de educación. Mire una cosa. El presidente iba a anunciar ayer, se pospuso para la semana que viene un programa de reducción del tamaño del Estado y se planteaba o se plantea la eliminación de algunos ministerios. Ya se da como un hecho que se va a proponer, se va a plantear fundir el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Usted que maneja el tema, usted que fue ministro de Educación, quisiera que nos cuente sobre qué tan conveniente sería esto. Yo vine al cuadrado para hablar del tema. Ajá. Se suponía que hoy sería ya un hecho consumado, al menos el anuncio. Sí, sí. Pero no, el gobierno está en un amagar y no dar. Y yo pienso incluso que es una actitud errática del gobierno, porque cuando hay grandes desafíos, cuando el cuerpo está enfermo, usted se toma la medicina, no importa que sea un trago amargo. Entonces, el anuncio primero del director de presupuesto de que se anunciaría en esta semanal los criterios para la reforma fiscal es desmentido por el vocero y se plantea entonces que no, que lo que hay es, van a tratar sobre la reducción del gasto, que era lo que se plantea con la supuesta reducción del Estado y eliminación o fusión de varias instituciones. Pero lo cierto es que yo creo en el director de presupuesto. Hay la imperiosa necesidad de que el gobierno cuadre sus cuentas. Entramos justamente al trimestre final del año y las cuentas deben cuadrar. Hay compromisos muy serios que tiene el Estado. Yo participé de un conversatorio, un simposio que hizo el INTEC con varios economistas muy reputados, incluso participó el ministro de Economía, Paveliza, y allí se habló de que la reforma para ser efectiva debía ser plena y debía abarcar o debía montar un 6% del PIB. Que si no anda en esos niveles, era preferible no hacerla porque sería un parche más que agravaría la situación. Entonces, por el lado del gasto, que es lo que se plantea la fusión pretendida, son los organismos internacionales los que dan la calificación riesgo país, los que dan aprobación o no en préstitos, que dicen, por la vía de conseguir un 3% del PIB, que parece por donde van la iniciativa de pacto fiscal o de política fiscal, tendría que buscarse unos 200.000 millones para cuadrar. Eso no puede ser ni con la eliminación de la evasión o elusión fiscal, ni con reducción del gasto. Son parches que pueden tener efecto en el mediano y largo plazo, no en lo inmediato. Esos organismos lo que recomiendan es más impuestos, es ampliar la base del ITEBI, es bajar el monto que sea del IPI para el patrimonio, para las viviendas, lo que sería un golpe mortal a la clase media. Y entonces vemos al gobierno que está tratando de dorar la píldora, para decirlo en buen lenguaje. ¿Qué implicaría la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología? Que ya vimos al ministro García Fermín oponerse, Sí. Lo que también implica que hay dificultades al interior del gobierno. Fíjense lo siguiente, aun cuando en el 2013 se aprobó la ejecución o la aplicación de un 4% de inversión educativa, durante 11 años, solo en el 2020 se pudo ejecutar plenamente el 4%, y fue por las transferencias cruzadas que hubo a propósito de la pandemia. Hubo gastos de pandemia que se lo cargaron al Ministerio de Educación y se ejecutó 4.21%. En los gobiernos de Danilo hubo una alta ejecución, 93, 98, 99%, pero nunca se ejecutó efectivamente el 4%. En este gobierno el promedio anda por los 3.5%. Y en promedio general en los 11 años, la inversión es de 3.74. Antes de que usted avance, ¿por qué usted dice en el gobierno de Danilo?
o nuestro ¿Cómo gobierno. usted no era parte de eso? Bueno, yo digo en la gestión de Danilo Medina. Yo no fui funcionario, pero fue un gobierno de mi partido. Exacto. Lo que quiero decir que en la gestión del presidente Danilo Medina, la ejecución que fue alta nunca se ejecutó el 100%, y eso es natural. Hay una serie de vericuetos, hay temas que pasan de un año a otro. Entonces, frente a eso, ¿qué plantear? Digamos, si para el gobierno es un problema la no ejecución adecuada del 4% o la no ejecución, para no ponerle calificativo, no se ejecuta el 4%, no se ha ejecutado, como usted lo menciona ciertamente. Entonces, ¿cuál sería la salida inteligente para beneficio del país, para beneficio de la educación? ¿Qué es lo que está pensando el gobierno? El nivel de subejecución de este año del 4%, no porque sobre dinero, por ineficiencia. Porque cuando tú dices que se debían construir en 4 años 10.000 aulas y solo se construyeron 1.700. Cuando el ministro el año pasado dice que faltan cupos para 5.000 alumnos y se inventa un tema de unos bonos, y este año repite la misma acción, transcurriendo un año completo, y no fue capaz de licitar o buscar las aulas móviles o de construir las escuelas allí donde se requiere, porque la sobredemanda educativa no se da en todo el país. En el suroeste, en su región, hay escuelas despobladas. En el noroeste, ahora, el flujo y la movilidad social hacia el este, particularmente la Altagracia, te da un alto impacto. Aquí mismo en la capital. Y en el Gran Santo Domingo. ¿De qué es? En buena planificación, tú hacer un levantamiento y construir las escuelas, trabajar con las aulas previo al inicio del año escolar con tiempo suficiente. Entonces, para concluir con este tema, la subejecución en el MINER equivale a los 12.800 millones del presupuesto del MESIP. Y parece que al presidente le han aconsejado, pero ven acá, si en educación, en el MINER, en la educación preuniversitaria sobra dinero, vamos a meter el MESIP y con el mismo 4% acometemos las necesidades de los dos ministerios. Y no es así, porque por ley está establecido que el 4% es para educación preuniversitaria. Huelga decir que las funciones son muy especializadas. El MESI tiene unas funciones y el MINER tiene otra función. El MESI se encarga de lo que es lo andragógico en la educación, y en el MESI, en el MINER, lo pedagógico. Por consiguiente, estamos hablando de que si tú sumas ineficiencia por un lado e ineficiencia por otro, porque también aquí hay que entender que en todo el tema de la educación superior hemos quedado a deber. Entonces tú vas a tener que ineficiencia más ineficiencia te suma ineficiencia, no te suma calidad. Sí, pero y un tema tan crucial, Melanio, que todo está sucediendo durante estos 4 años. La inversión, usted muy bien lo dijo, comenzó desde el gobierno de Danilo Medina en el año 2012, del 4% de la educación. 2013. Bueno, 2013. Pero, ¿qué sucede? Ahí se anunciaron muchísimas construcciones de aulas. Se supone que a esta altura de juego nosotros no teníamos que tener déficit de aulas. El déficit de aulas, o lo que llaman cobertura, el déficit de la cobertura fue histórico. En la gestión de Danilo Medina se construyeron más de 18.000 aulas, con lo que se llevó la cobertura en primaria por encima de un 94%, la cobertura en secundaria por encima de un 70%, pero siempre hay necesidades. Hay escuelas que vienen desde la época de Balaguer, la década de los 60, los 70, y esas escuelas necesitan mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Hay escuelas nuevas que incluso por un problema de falta de rigor en la construcción requieren también mantenimientos extraordinarios. Y la cobertura siempre es un tema y es un desafío. ¿Por qué? Porque tú no puedes planificar de manera genérica, tú tienes que planificar enfocado a que en este país hay mucha movilidad social. Y entonces hay que construir las escuelas allí donde se mueve la población. Eso ha faltado. En educación es fundamental la planificación. Entonces, ¿cuántas aulas debían construirse en estos últimos 4 años para poder mantener el nivel de cobertura o llegar, como se planteaba en el pacto educativo, al 2030 con una cobertura del 100% en el nivel primario, secundario y primera infancia, que todavía estamos en un 50% en la primera infancia? Debían construirse 10.000 aulas en 4 años. ¿Cuántas se construyeron? 1.700 aulas. Ustedes no vieron al presidente Abinader inaugurando escuelas en el periodo pasado, muy pocas escuelas. Entonces ahí el déficit de cobertura se ha agravado
en los últimos años. Y es lo que uno reclama desde el punto de vista de la planificación. Entonces, no es posible, Dani, que la simple fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación Preuniversitaria sea una solución. Ni lo es por el lado del gasto, ni lo es por el lado del gasto, ni lo es en términos funcionales. Es cierto que en algunos países existe un solo Ministerio de Educación, pero esa no es la, aquí esa no es la tradición. Bueno, estaba cultura, estaba una serie de funciones, pero no, es que el desafío para lograr que nuestros niñas y niñas en sus primeros años puedan aprender a leer y luego aprender ciencia, matemáticas y otros áreas de conocimiento leyendo, sigue siendo un reto inalcanzado. Es que nuestros niños, la prueba diagnóstica de tercer grado del año pasado, dice que del 22, que teníamos el 22% de los niños y niñas de tercer grado que ya tenían conocimiento satisfactorio en comprensión lectora, bajó a 17.7 en el año 23. Es decir, todavía tenemos más del 83% de niños y niñas que al concluir el primer ciclo de primaria no saben leer. Y si tú no tienes comprensión lectora, se pierde todo el resto. ¿A qué grado llegan sin saber leer? Bueno, lo lamentable, y yo lo denuncié una vez aquí en el mismo programa, es que te llegaban a quinto grado con promoción automática sin saber leer ni escribir. Y todo comienza ahí, el gran esfuerzo nuestro. No importa la inteligencia artificial, no importa los mecanismos de que podamos construir atajos con tecnología. Es fundamental que los niños en esos primeros años aprendan. Los 3 primeros años. Aprendan a leer y escribir. Melanio, una tacita de café Santo Domingo para usted. ¿Cómo no? Bueno, pues mire, Melanio, hay otros asuntos. Quisiera que nos cuente sobre cómo va el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Parece que ya la presidencia de Danilo Medina en el PLD está garantizada, que no habrá temas con eso. Mira, y para concluir el tema anterior, el presidente, uno de los pocos anuncios que yo digo certero que ha hecho en este mandato todavía corto, segundo mandato, es la convocatoria para el próximo día 23 del Pacto Educativo. Ahí nosotros participamos y participan todos los sectores. ¿Van a ir al CES? Sí. Y yo pienso que es importante el relanzamiento del pacto. No inventar ahora, hablando de un pacto horizonte, no crear otro plan decenal, sino darle continuidad al pacto educativo, que tiene un horizonte hasta el 2030, pudiera relanzarse, pudiera revisarse, pudiera evaluarse. Lo que ¿Qué tiempo lleva ya ese pacto? Es de 2014, era de 2014 hasta 2030. 10 años. 10 años. ¿Se ha avanzado en estos años? Yo pienso que también hemos quedado a deber, pero más vale hacer la evaluación que ha acontecido en estos 10 años y redireccionar el pacto, porque lo importante en materia educativa es la continuidad de las políticas. Tú no puedes pensar en mejora, en entregar resultados a la sociedad que no se planteen en el mediano y largo plazo en materia educativa. Digamos, perdón, antes de pasar de tema, digamos que ustedes van a participar como Partido de la Liberación Dominicana, están siendo convocados, o como exministro de Educación. Como pasado ministro, pero ahí participamos muchos. En el pasado, en el gobierno de Danilo Medina, participaron representantes de la oposición, y el pacto educativo fue Si usted firmado. tuviera que plantear 3 cosas fundamentales frente a lo que está ocurriendo hoy con la educación dominicana para el pacto hasta el 30, ¿qué usted diría? Hay que trabajar un sistema de indicadores de impacto, como la aplicación del 4% año tras año impacta a los alumnos en sus aprendizajes, la propia asistencia que se le brinda. En segundo lugar, la capacitación y el desempeño de los docentes, o sea, lo que se ha invertido, y en eso hay que sentar a la ADP, que es compromisaria del pacto, porque yo insisto, yo pienso que es importante el gremio. Algunos entienden que el grave problema de la educación es el sindicato. No, es preferible un sindicato unificado con un interlocutor con el que se pueda discutir que tener 158 seccionales convocando huelga cualquier día. Entonces, es importante sentar al sindicato, comprometerlo con el derecho de los niños y niñas a la educación y ver su desempeño, no solo por el tema de lo que representa en términos económicos o financieros o salarial, sino que esa evaluación te diga cuáles tienen las competencias
adecuadas y cuáles requieren de un proceso de reeducación o formación. Y tercero, la eficiencia de la gestión. Es importante que tengamos una gestión empoderada, que en los distritos hayan los técnicos capaces de acompañar y orientar a los profesores, que al mismo tiempo las regionales sirvan para planificar las necesidades del año escolar siguiente, para que no tengamos improvisación, y en la sede central tratar de lograr los consensos necesarios para impulsar las políticas educativas. Ahora cuéntenos sobre el PLD. ¿Cómo ve el Congreso? Bien, ayer justamente se convocó a un conversatorio con la prensa. Entramos entre este lunes 9 y el próximo día 16 en la fase de discusión de los documentos básicos. Hay unos 15 documentos que se están discutiendo, entre ellos, muy importante, los estatutos. Porque para ir a un proceso de renovación de autoridades, tú tienes que definir previamente qué partido queremos, con qué estructura, con cuántas estructuras, con cuántos miembros, porque eso se trabaja. Y definitivamente culminar con el proceso de evaluación que se inició en la primera etapa, que debe concluir porque se están digitando los resultados de evaluación crítica, que debe pasar ahora, conforme lo anunciaba Cristina ayer, a una comisión de expertos que pueda ver otros elementos. ¿Cuál es la mirada ciudadana que hay sobre el PLD? ¿Qué está pensando esa población que antes votó por el PLD y en los últimos 8 años ha negado ese respaldo? Y con esas directrices, entonces, pautar el camino hacia la recuperación del favor popular y el retorno al ¿Se poder. están adoptando algunas medidas o es tema del Congreso lo de algún mecanismo para satisfacer inquietudes de los compañeros de su partido que se están yendo? El caso último de Collante en Santiago, renuncia al Comité Central y al Partido de la Liberación Dominicana. Yo siempre he dicho que los que llegaron y se fueron, llegaron con el aura del poder y se fueron cuando faltó el aura del poder. Tú no ves a un militante de la fragua, salvo Felucho, que en un momento dado se echa a un lado por un problema de convencimiento de que ya agotó su proceso, pero ahí anda su hijo, Juan Ariel, sí, con una posición importante en el partido. Entonces, no, los que se fueron, se fueron. Hay un tema, sí, que gravita y es parte de lo que tenemos que evaluar, y fue la división del 19. Pero, y Francisco Domínguez Brito, que aspira a la presidencia del PLD, Danilo Medina, que en un momento se dijo que no iba a ir como presidente, ¿eso no plantea también una situación dentro de la organización política? Toda aspiración es legítima, lo importante es ver en qué momento y en qué contexto se aspira. Yo he sido del criterio, incluso mandé una comunicación, que primero terminemos de organizar la casa, que concluyamos con la agenda del Congreso y que a partir de octubre que se elegirán las autoridades, presidente, secretario general, comité político, comité central, entonces definamos todas las aspiraciones que estén sobre el tapete. ¿Por qué? Porque esa evaluación debe hablar de perfiles. Esa evaluación debe decir si el presidente del partido debe ser una persona muda o debe ser asumir una posición ejecutiva que esté presente con un discurso opositor. Y yo pienso que el propio Danilo Medina, con el que he conversado, ha concluido en que efectivamente, hay que jugar un papel más activo, que el presidente del partido tiene que estar presente, y lo mismo diríamos de un secretario general, que tiene que ser un gerente que pueda manejar el partido. Perdone, Belario, perdone. Danilo Medina está consciente de que el presidente del partido tiene que ser proactivo. Así es. Proactivo. Es que la propia evaluación lo dice. O sea, una de las grandes debilidades y falencias de estos 4 años... ¿Él no va a ser presidente del partido? Bueno, por lo que usted está diciendo. Bueno, la gente tiene la oportunidad de cambiar. Aunque la última reunión del comité político fue Danilo Medina que leyó primera señal. Primera señal. Imagino yo que le dio brega a ustedes. Un hombre que en el gobierno era mudo. Sí, y cuando le preguntaban se incomodaba. Pero también ustedes saben, porque lo dijo Balaguer, yo prefiero ser amo de mi silencio y no esclavo de mis palabras. Hay ocasiones en que lo que hay es que gobernar y otras ocasiones en que hay que hablar. Yo creo que en el momento presente el presidente Abinader debe gobernar más. ¿Qué va a pasar con Domínguez Brito dentro del partido? Bueno, él dijo que, como él dijo que no iba,
a través de Charlie Mariotti. Domínguez Brito se lanzó. Bueno, esperemos octubre, cuando se defina Le van a majar la cabeza, dígalo. cuando se definan las modificaciones estatutarias, entonces adiós que reparta suerte. Dígale a Elías que Danilo dijo eso, pero hay derecho a rectificarlo. A lo mejor se equivocó y lo Le cogió. van a majar la cabeza. Bueno, No lo quiere gracias al profesor Melanio Paredes por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.